Un saludo a todos, mis queridos hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática. Está un poco tarde, pero espero que lo que vamos a decir aquí, si alguien lo llegara a ver, pueda ser útil, sobre todo las citas de la Biblia y el espíritu de profecía que vamos a usar, creo que son muy interesantes. Les pido disculpas, esta semana tuve un examen final de gramática y estuve casi 2 noches sin dormir analizando oraciones. Así que, bueno, vamos a comenzar. La lección de esta semana se llama Anden como sabios. El versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 5, 15 al 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La introducción estuvo muy interesante. Se nos habla de unos subastadores que estaban vendiendo un jarrón y que lo presentaron como una jarra francesa de vino y que la estaban vendiendo por $200. Sin embargo, había ahí dos personas que se dieron cuenta que esta jarra era un aguamanil islámico de un precio de $6.5 millones. Por supuesto, estos postores, los que compraron la jarra, no le dijeron al que estaba vendiéndole cuán valiosa era. La lección nos dice que ellos conocían entonces algo que el subastador no conocía, y era el valor de esta jarra. Así comienza nuestra lección. El apóstol San Pablo en esta semana va a hacer un llamado a la iglesia de Efesios que consideren el valor de las cosas celestiales, las cosas buenas, en comparación con lo que valoraban los paganos, la mundanalidad, las fiestas, el alcohol, el sexo libre. Esos eran los tesoros que realmente tenían aquellos que no conocen a Cristo. Sin embargo, veremos en esta lección que el apóstol San Pablo, en una forma clara, mis queridos hermanos, nos dice a nosotros en qué realmente debemos concentrar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y cómo inclusive en esta lección veremos que no deberíamos ni tan siquiera andar con personas que andan envueltas en esta clase de vicio. Vamos a seguir el día domingo. Bueno, antes de ir al día domingo, aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, para reforzar el pensamiento, nos dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Este tema lo vamos a desarrollar en esta semana. Nos vamos entonces al día, nos vamos entonces al día domingo. Tiene como título Sino acciones de gracia. El texto principal para este día lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo número 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Aquí el apóstol San Pablo dice que nosotros, los cristianos, por supuesto, esta carta fue escrita a los efesios, pero el mensaje nos llega también a nosotros hoy, en la actualidad.
Y él le pide a los hermanos de Efesio, a los miembros, que por favor sean imitadores de Dios como hijos amados. Y nos dice que debemos de andar con amor como también Cristo nos amó. Aquí el apóstol San Pablo insta a los creyentes que anden en amor, pero ese llamado está basado en el sacrificio de Cristo Jesús. Y Pablo afirma 4 cosas acerca de este sacrificio. En primer lugar, está motivado por el amor del Padre y de su Hijo Cristo. Él nos ama. En segundo lugar, el Señor Jesús tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Éramos nosotros los que deberíamos morir por nuestras culpas. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios cargó en él nuestro pecado. En tercer lugar, es un sacrificio de ofrenda a Dios. Así como en el santuario se ofrecía el cordero al Señor en olor fragante y grato a Jehová, así Cristo se ofreció para salvarnos a nosotros. Y esto, mis queridos hermanos, fue un sacrificio también hecho a Dios. ¿Cómo fue hecho? Bueno, la ley pedía que el culpable debía de morir. Y para poder expiar el pecado, Cristo tenía que ofrecerse al Señor, pagar la deuda. Así que fue un sacrificio hecho al Señor. Y en cuarto lugar, el sacrificio de Cristo fue perfecto. Así como el cordero que se ofrecía en el santuario no debía de tener ninguna mancha, ese cordero significaba al verdadero cordero, que es Cristo Jesús, el cual vino a morir por nosotros. Cuando Jesús se presentó al Padre, su sacrificio fue aceptado porque fue un sacrificio completamente. Vemos aquí que el apóstol San Pablo, después que motiva a la iglesia de Efesios a andar en amor basado en el sacrificio de Cristo, pasa ahora en el versículo 3 y 7 a hablar acerca de la inmoralidad, libertinaje que exhibía o se exhibía en el primer siglo en el mundo greco-romano. Vamos a leer el pasaje. Entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Mis queridos hermanos, la forma de hablar. Yo creo que hasta yo mismo a veces he caído en estas conversaciones. Y es que no sé si será nuestra cultura, pero nos gusta hablar en una forma ambigua. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Esas bromas, hablar acerca de cosas y las relacionamos con lo que tiene que ver de la sexualidad. Y mis queridos hermanos, aquí claramente en esta lección y estamos para aprender. Yo también estoy para aprender. Dice aquí que ni tan siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Así que cuando usted está en un grupo de personas cristianos, no digamos el día del Señor, y comienzan a hablar de este lenguaje ambiguo que hace imaginar o que la mente se imagine cosas sexuales, usted, como hace el apóstol San Pablo, mis queridos hermanos, claramente reprende aquí el pecado, claramente exhibe aquí cómo viven los mundanos o las personas que no aman al Señor, y nos hace un llamado aquí de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, porque, mis queridos hermanos, él dice que esto es pecado y que nuestro lenguaje debe ser correcto, puro, como leímos en el libro de Filipenses 4:8. Así que tengamos cuidado con esta advertencia, admonición que nos da el apóstol San Pablo. El versículo 4 dice: tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras, ¿verdad? Esto también sucede a veces cuando perdemos la paciencia, ¿no? Hay palabras que salen de nuestra boca que a veces ofenden a nuestros
propios familiares, porque es en el hogar donde realmente nosotros nos damos a conocer. Eso no es conveniente, dice aquí. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Esto le preocupa mucho al apóstol San Pablo, y es que las personas que realmente no se entregan al Señor siguen viviendo una vida en la cual hay libertinaje, inmundicia, avaricia, idolatría, no tendrá parte en el reino celestial, no estará con Cristo por la eternidad. Y entonces el apóstol San Pablo no vacila en condenar estos pecados. Y aquí dice que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Y aquí siempre hay una pregunta que se hace en la iglesia cuando los hermanos quieren hacer obra misionera, y es si nos relacionamos o no con aquellos que no viven una vida en Cristo Jesús, que sus pensamientos son inicuos, que son libertinos, mis queridos hermanos, así como en el imperio grecorromano en el primer siglo, donde ellos exhibían, mis queridos hermanos, la corrupción moral y el libertinaje. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Primera de Corintios, donde se dice que hasta un miembro de la iglesia, un hijo, tenía la esposa de su padre. O sea, este asunto de inmoralidad es algo terrible que realmente está entrando dentro de la iglesia, y que nosotros, si somos cristianos con amor, debemos de, como el apóstol San Pablo, condenar y ponernos de parte de lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, lo que dice la palabra del Señor. Pero volviendo al punto, muchos preguntan, me relaciono con las personas que no viven una vida cristiana. Yo siempre he dicho que la única forma de relacionarnos con estas personas es para llevar el mensaje. La sierva de Dios dice que el mal puede más que el bien. Y si tenemos una amistad muy cercana con estas personas, realmente vamos a aprender a hacer lo malo. Dice que el que anda con lobos aprende a aullar. Y aquí dice, por tanto, no se junten con esa clase de gente. Nosotros vamos a dar el evangelio, pero mis queridos hermanos, ya que nos sacan las cervezas, ya que cuando comienzan las malas palabras, cuando comienzan los chistes ambiguos, y a veces no son ni ambiguos, nosotros debemos agarrar nuestra Biblia e irnos, porque si nos quedamos ahí, también vamos a participar de estas conversaciones. Y mis queridos hermanos, lo que tratamos de hacer para ganar las almas, los vamos a dañar con esta actitud. Muy bien, pero sigamos adelante en nuestro repaso de la lección de la escuela sabática. Una cita del espíritu de profecía dice lo siguiente. Esta cita es aterradora. Dice, muchos están participando ávidamente en diversiones mundanales desmoralizadoras que la palabra de Dios prohíbe. Cortan así su relación con Dios y se colocan en las filas de quienes aman los placeres del mundo, los pecados que destruyeron a los antediluvianos, y las ciudades de la llanura existen hoy, no solo en tierras paganas, ni únicamente en los que profesan un cristianismo popular, sino también entre algunos de los que profesan esperar la venida del Hijo del Hombre. Si Dios os presentase estos pecados como los ve, os llenarías de vergüenza y de terror. Ay, mis queridos hermanos, aquí dice que esos pecados están dentro de la iglesia. Ahora, esta cita es una cita que Elena G. de Huella escribió en 1800 y tantos. Mis queridos hermanos, ¿cómo será si estuviera viva y viera lo que está ocurriendo? Por supuesto, Dios le dio a ella este conocimiento. Mi querido hermano, ¿hay pecado en la iglesia? ¿Hay problemas hoy morales en nuestra iglesia? Bueno, usted solo tiene que investigar y se dará cuenta que hay bastantes problemas. Nada más esta semana
alguien pidió oración por un problema terrible que hubo en una iglesia donde estaba envuelta este asunto de la inmoralidad sexual. Por lo tanto, el apóstol San Pablo, conociendo, guiado por el Espíritu Santo, la naturaleza humana, le pide a los miembros de Efesios cuidado con lo que están haciendo. Debemos alejarnos, mis queridos hermanos, de todo lugar donde realmente se practica el libertinaje. ¿Qué vemos en la televisión, mis queridos hermanos? Ahí no hay nada bueno. Bueno, hay cosas que tienen que ver con la palabra del Señor. Yo me refiero a películas, esa casa de Hollywood. No hay absolutamente nada bueno. Ahí siempre hay escenas de corrupción. Por lo tanto, imagínense si el apóstol San Pablo estuviera vivo y nos mandara esa carta a nuestras iglesias, a la suya y a la mía. ¿Qué diría él de las cosas en las cuales nosotros vemos, oímos? Mis queridos hermanos, tenemos que cuidar las avenidas del alma. Muy bien, vamos a seguir. Muy bien, leamos otra cita más que tiene que ver con este tema, que lo encontramos en Testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Yo les aconsejo que lean un capítulo que está en este libro que se llama La homosexualidad, y usted va a quedar impresionado con lo que Dios les reveló a la sierva del Señor. Por esta cita dice: la disipación está aumentando en nuestro mundo. A lo largo de las calles se colocan carteles con motivos indecentes con el propósito de seducir los ojos y depravar la moral. Mis queridos hermanos, esto fue escrito en los tiempos de Elena G. de White. ¿Cómo están las calles ahora? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Bueno, solo tenemos que ir a ver al mall. No tenemos ya que ver carteles indecentes. La inmoralidad, la indecencia, el libertinaje en vestir realmente está en todas partes. Y de aquí que el apóstol San Pablo hace un llamado a la iglesia de Efesios para que no ande así como andaban aquellos que no conocían a Cristo. Ese llamado es para nosotros hoy también. Y aquí dice: estas presentaciones son de un carácter tal que excitan las más bajas pasiones del corazón humano por medio de la imaginación corrupta. No, mis queridos hermanos, entonces no tenemos que ir muy lejos para ver los resultados de tanto divorcio que hay en la iglesia, porque las estadísticas dicen que los mismos divorcios que hay en el mundo hay también dentro de las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque la imaginación corrupta. ¿Por qué? Porque lo que vemos en el televisor. ¿Por qué? Porque lo que está en las calles. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Desaparecemos de este mundo? No podemos desaparecer, pero la lección nos dice que debemos de orar, debemos realmente pedirle a Dios que nos ayude para poder ser puros y santos en esta generación corrupta en la cual estamos viviendo. Y mi hermano, estamos llegando al tiempo del fin. La Biblia dice que así como era Sodoma y Gomorra, así serán los tiempos en que le tocará vivir a la iglesia. Por lo tanto, esta lección nos cae a nosotros muy bien. Necesitamos realmente tomar seriedad, porque yo estoy hablando aquí, puede ser que realmente algunos de los que escuchen esta lección tenga una mente corrupta, depravada, y que realmente necesita alejarse de esto porque está en peligro de caer en el libertinaje, de pensar que podemos, bueno, permitir esto, que la iglesia está bien, que por amor al Señor somos demasiados extremistas. Mi querido hermano, el asunto aquí es que estas cosas inmorales realmente tienen un poder terrible sobre la mente del ser humano y lo lleva a cometer actos de impureza. Y mis queridos hermanos, puedes o podemos perder la vida eterna. Dice, y esa imaginación corrupta es seguida por prácticas sucias, semejantes a aquellas en las cuales se complace los sodomitas. Pero lo más terrible es que el mal es llevado a la práctica bajo un ropaje de santidad. O sea que ahora traemos eso a la iglesia y pensamos que es correcto. Sin embargo, el apóstol en esta lección en el libro de Efesios claramente dice que esto es pecado.
Y dice aquí, a menos que nuestros jóvenes se protejan tras la barricada de la verdad, serán contaminados, sus pensamientos serán degradados y su alma manchada. Mis queridos hermanos, hoy vivimos realmente en tiempos difíciles. Decía un predicador que si Dios tuviera que escoger una virgen para que naciera su hijo en este tiempo, realmente eso sería bastante difícil porque la mente está corrompida. Satanás ha bombardeado a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, también a los adultos, de tal manera que hoy llamamos a lo malo bueno. Hoy ya hay muchas cosas que suceden en la iglesia que ya no nos dan ni pudor, mis queridos hermanos. Así que el llamado es para que nosotros podamos entender que la imaginación, mis queridos hermanos, de los hombres, mis queridos, puede llegar muy lejos. Y cuando esa imaginación penetra en nuestra mente, da, dice aquí, como resultado prácticas sucias. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es un llamado fuerte que hizo el apóstol San Pablo para la iglesia de Efesios. Pero aquí dice que la disipación está aumentando en nuestro mundo, mis queridos hermanos. Y si yo pudiera leerle cita tras cita, donde esta sierva de Dios fue instruida por el Señor en los últimos acontecimientos, mi querido hermano, esto va a ir de mal en peor. Así que hay muchas cosas que decir con referente a esta inmoralidad y lo que está ocurriendo dentro del cristianismo, pero no tenemos tiempo. Yo lo animo a que usted pueda estudiar este libro que es testimonio acerca de la sexualidad, adulterio y divorcio, y se va a quedar asustado de lo que estaba pasando en el tiempo de la sierva de Dios y realmente lo que alcanzará la maldad en el tiempo final. La depravación llegará a un punto y lo estamos viendo, mi querido hermano. Estamos viendo el cumplimiento de esto. ¿Por qué? Porque las personas, mis queridos hermanos, depravaron sus mentes y solamente piensan en la inmoralidad, el libertinaje, la diversión. Se hizo un experimento. Hicieron una gran carpa en los Estados Unidos y pusieron en una carpa que iba a haber una fiesta, que iba a venir alguien importante a tocar, que iba a haber baile, vino, alcohol, y al lado pusieron una carpa donde se iba a predicar la palabra del Señor. Y mis queridos hermanos, a la misma hora, muy cerca las carpas una de la otra, y comenzó a llegar la gente. Mis queridos hermanos, cuando estaba eso abarrotado de personas, se prendieron las luces. Estaba el lugar donde iba a haber el vicio, el baile, la fiesta y libertinaje, que no se cabía nada. Y el otro lugar donde se predicaba el evangelio, habían llegado unos 3, 4, 5 gatitos a escuchar la palabra del Señor. Cuando se encendieron las luces y se le dijo a esa persona que era un ensayo, que ahí donde estaban ellos era que iba a haber la campaña evangelística, se pusieron todos bravos y se fueron, mis queridos hermanos. Y así es, usted hace esfuerzo evangelístico, reparte revistas a diestra y siniestra, invita a personas a la iglesia y le ponen un sinfín de excusas. Sin embargo, invítelo a una fiesta, invítelo a tomar alcohol, cerveza, invítelo a ver cosas mundanas, al libertinaje. Y mis queridos hermanos, así como pasó en este experimento, sí, mis queridos hermanos, así como pasó en este experimento, los resultados son terribles. Vamos al día lunes 21 de agosto, tiene como título Andar como hijos de la luz. El versículo en este día es: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. No seáis pues participante con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando
lo que es agradable al Señor. Mis queridos hermanos, aquí nos habla de las palabras vanas. Ya mencionamos algunas de ellas. Hay que tener cuidado con el lenguaje explícito, que es el vocabulario que yo les estoy diciendo con doble sentido. Así que debemos, mis queridos hermanos, tener mucho cuidado con las cosas que salen de nuestra boca. Aquí claramente se nos dice que nosotros somos hijos de luz. Por lo tanto, el cristianismo es un estilo de vida. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comer, nuestra manera de alimentar los cinco sentidos, o sea, lo que vemos, lo que oímos, todo realmente debe reflejar que yo estoy en Cristo Jesús, que tengo los frutos del Espíritu Santo, y en vez de querer el libertinaje, en vez de, mi querido hermano, pensar en cosas inmorales, en vez de hablar cosas vanas, cosas que no sirven para nada. Esto significa también hablar cosas vanas. Mi querido hermano, usted busca personas para hablar de la palabra de Dios, quiere estudiar la Biblia, y esas personas a veces no lo quieren en la iglesia, están apartados por allá. Ya viene el que le gusta hablar de la Biblia nada más. La vida no es todo Biblia, dice, pero mi querido hermano, el que ama al Señor es como David, se goza en la palabra del Señor. Soy muy poco lo que realmente se pueden llamar o pueden reunirse a estudiar la palabra. Yo siempre me pregunto, los jóvenes se reúnen para estar juntos y siempre lo que compran es pizza y ve una película mundana. ¿Por qué no será que se reúnen, digo yo, tanto jóvenes como adultos, para tratar de hacer un drama, para pensar algo que sea bueno para la iglesia, para la edificación? Todas reuniones a veces, mi querido hermano, que son extra de la iglesia, siempre son para hacer cosas que a veces terminamos hablando, cosas vanas que no sirven para nada. Pero aquí dice que el fruto del Espíritu, el que tiene el Espíritu, dice, anda en bondad, anda en justicia, verdad, habla verdad, cosas que realmente nos ayudan a crecer en el Evangelio, a prepararnos para la venida del Señor Jesús. Bueno, el día martes tiene como título Despierta, tú que duermes. La lectura principal la encontramos en el libro de Efesios 5, 11 y 14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo el Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, una vez más, el apóstol San Pablo vuelve a exhortar a vivir un estilo de vida. Ese estilo de vida debe honrar a Dios como hijos de luz. No debemos vivir un estilo de vida sexualmente inmoral, opuesto a Dios, exhibiendo, dice aquí, las obras infructuosas de las tinieblas. O sea que, mis queridos hermanos, nuestro testimonio de vivir una vida que glorifica a Dios expone las maldades de aquellos que no están en Cristo Jesús. O sea, nuestro testimonio, mis queridos hermanos, realmente hace dos cosas: o ayuda a aquellos para que sepan que hay un pueblo fiel que ama al Señor y que realmente en Cristo Jesús se puede vivir un estilo de vida, o finalmente nuestra forma de vivir condenará a aquellos, mis queridos hermanos, que viven en las tinieblas. Y aquí claramente nos dice que no debemos participar en esas obras infructuosas. Donde hay baile, donde hay fiesta, no debemos de ir. Debemos mantenernos apartados de esas cosas y testificar, mis queridos hermanos, de que nosotros pertenecemos al reino celestial. Y aquí el apóstol San Pablo dice, despiértate.
¿Y cómo estaremos, mi hermano, en la iglesia? Estamos más dormidos en relación a estos temas que estamos estudiando, que si el apóstol San Pablo nos escribiera directamente a nosotros, no sé qué palabra utilizaría, pero aquí le dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mi querido hermano, nosotros no podemos por nosotros mismos, pero realmente en Cristo Jesús hay poder. Si nosotros no lo buscamos de todo corazón y nos damos cuenta del peligro en el que podemos estar al participar, a hablar, al no vivir una vida en el Señor, mi querido hermano, oraríamos con todo nuestro corazón para pedirnos que realmente cada palabra que salga de nuestra boca, los lugares que visitemos, donde quiera que estemos, realmente podamos tener un estilo de vida que ayude a aquellos que están en las tinieblas a reconocer su pecado. No es tarea fácil porque la mayoría de personas quiere vivir, como dijimos, una vida de libertinaje. Y la Biblia nos pide a nosotros que debemos vivir una vida en santidad en Cristo Jesús. Muy bien, vamos para el día miércoles. Tiene como título ¿Cómo conseguir gangas? El pasaje para este día lo encontramos en Efesios 5, 15 al 17, donde dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí el apóstol San Pablo recalca dos cosas. Llama la atención para que seamos diligentes en aprovechar bien el tiempo. Y agrega porque los días son malos. Si usted no se ha dado cuenta, mis queridos hermanos, que los días son malos, entonces tiene que volver a leer el pasaje donde Pablo dice, despiértate tú que duermes. Estamos dormidos. Estamos llegando al fin de los tiempos. Mis queridos hermanos, la pregunta en esta mañana es, ¿aprovechamos el tiempo? Mire, mi querido hermano, nos preocupamos tanto a veces por otras cosas. Nos preocupamos por cómo hacer dinero. Nos preocupamos por la belleza exterior. Por tantas cosas que podíamos mencionar. La lista es larga. Sin embargo, hay algo que es muy importante. Algo que nunca regresa más. Y es el tiempo, mi querido hermano. Eso sí que realmente es muy importante. ¿Aprovechas el tiempo? ¿Lo aprovecho yo? Mira, ¿cómo es posible que lleguemos a la iglesia y que nosotros no hayamos estudiado en toda la semana la lección de la escuela sabática? ¿Cómo es posible que no tengamos tiempo para hacer nuestro año bíblico? ¿Cómo es posible, mi querido hermano, que en los hogares no haya tiempo para poder hacer un culto vespertino, un culto matutino con nuestros hijos? Tenemos tiempo para todo. Hay gente que mira televisión, películas que demoran 2 horas y no tienen tiempo para 15 minutos cada día poder estudiar. Mira, lo que estamos estudiando realmente es muy importante porque nosotros sí que estamos viviendo en tiempos malos. La lección nos habla de que debemos de orar, realmente estudiar la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos ayude para que no podamos caer en la trampa del enemigo y poder creer que a veces lo que hacemos es bueno y es malo, porque la Biblia dice que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Hay que tener cuidado, hay que discernir los tiempos en los que estamos viviendo y realmente si hay un momento en el cual tú y yo debemos gastar tiempo para estudiar la palabra de Dios, es hoy que estamos llegando a los eventos finales de este mundo. Sin embargo, ¿cómo te convenzo? Realmente medita en esta mañana, en una forma personal. Aprovechas el tiempo, porque mis queridos hermanos, hay veces hacemos muchas cosas que no son tan importantes y lo que realmente
debemos de poner la atención, no lo hacemos, que es el estudio de la palabra del Señor. Cuánta ignorancia hay en la iglesia en temas que Pablo le llama los rudimentos del cristianismo, ¿verdad? No nos puede dar, dice, no podía el apóstol San Pablo, dice, darle alimento sólido, sino que todavía algunos miembros andaban, y lo veremos más adelante en este estudio, o sea, en las próximas lecciones, tenía que comenzar con las cosas viejas, los rudimentos, porque ni tan siquiera, mis queridos hermanos, se sabían los rudimentos, las cosas esenciales del evangelio. Así que debemos de aprovechar el tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido, mis queridos hermanos. Y hoy, como dice la sierva de Dios, en cualquier momento tú y yo podemos descansar. La pregunta es, ¿descansaremos en el Señor? ¿Haremos caso a esta lección de vivir una vida de cristiana para Cristo, alejarnos de las malas conversaciones, de las cosas vanas? Y aquí lo segundo que nos dice es, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto tiene que ver que debemos de vivir como sabios. Ahora, ¿qué es vivir como sabio? Es hablar bonito, es predicar bonito, es que la gente te diga, wow, qué sabiduría, cómo este hombre puede responder preguntas. ¿Es eso sabio? Mira, cualquier persona puede estudiar una carrera, cualquier cosa, realmente dominar algunos temas, pero esa no es la sabiduría de la cual habla esta lección en esta mañana. La sabiduría que habla esta lección es conocer a Dios. Tú puedes conocer la teoría, puedes ser muy intelectual, puede realmente que la gente te considere sabio, pero el sabio es el que conoce a Dios, el que vive esa sabiduría. Porque me acuerdo una vez que alguien estaba dando un seminario de familia, qué sabiduría, y dijo una persona que lo conocía, que estaba al lado mío, porque lo habían pasado por televisión esta campaña, dice, si la gente supiera que el que está dando ese seminario se está divorciando, pero él estaba hablando ahí diciendo cosas muy bonitas del matrimonio, cómo tratar a la mujer, y todo el mundo dice, eso es verdad, qué sabiduría, pero no conocía la sabiduría para él mismo. Aquí dice en el libro de Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, qué hay que hacer para ser sabio. No se alabe el sabio de su sabiduría, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Qué dice aquí esto, mis queridos hermanos? Que la sabiduría es conocer a Jehová. La sabiduría, mis queridos hermanos, es vivir en Cristo, es entenderlo a Él, dejar que Él vive en mí. Cuando yo conozco a Dios, entonces, mi querido hermano, practico lo que Él me ha enseñado a mí. No solo se lo digo a los demás, sino que lo pongo en mi práctica. Entonces dice, mi querido hermano, yo estoy realmente practicando la sabiduría porque conozco a Dios. Le damos una cita para que podamos entender mejor este concepto de qué es realmente ser sabio y tú y yo podamos ponerlo en práctica. Vamos a leer una cita que está en Consejo para los Maestros, páginas 64 y 65, para que nos pueda quedar muy claro qué es vivir en sabiduría y no ser insensatos. Dice aquí lo siguiente, antes que los hombres puedan ser verdaderamente sabios, deben comprender que dependen de Dios y deben estar henchidos de su sabiduría. Dios es la fuente tanto del poder intelectual como del poder espiritual. Los mayores hombres que han llegado a lo que el mundo considera como admirables alturas de la ciencia no pueden compararse con el amado Juan o el apóstol Pablo. La más alta norma de virilidad se alcanza cuando se combina el poder intelectual con el espiritual. A los que hacen esto, Dios los aceptará como colaboradores consigo. O sea, mi querido hermano, debemos estudiar, debemos obtener títulos. No hay nada malo
en realmente ir a la escuela y obtener una educación, porque es otra cosa que se entiende mal. Pero lo intelectual más el conocimiento de Dios es lo que Dios acepta. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría de este mundo y hay una sabiduría que es de Dios. Y esa sabiduría va más allá, mi querido hermano, simplemente de entender conceptos intelectuales, sino realmente es conocer a Dios, donde de verdad viene la sabiduría. Así que el apóstol San Pablo llama a la iglesia de Efesios a que realmente conozcan la voluntad del Señor. Conocer la voluntad del Señor es andar en sabiduría y no en insensatez como aquellos que andaban viviendo una vida de libertinaje, de borracheras, exhibiendo la maldad, mis queridos hermanos. Ese llamado también es para nosotros en este tiempo en el cual de verdad hemos llegado a tiempos muy malos. Pero sigamos adelante para finalizar en el día jueves. El día jueves tiene como título Adoración llena del Espíritu. Y el versículo para hoy lo encontramos en Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y aquí en la exhortación final, Pablo hace un llamado a los miembros de la iglesia de Efesios que no se embriaguen, no se emborrachen. ¿Qué pasa cuando la gente se emborracha? Mi querido hermano, yo he conocido personas tan serias que cuando están borrachos usted no puede creer que esa persona es el que usted conocía antes. Porque después de la borrachera, mis queridos hermanos, las personas no tienen control de lo que sale de su boca. Es algo impresionante. Se pierde la pena, se da rienda suelta a la vulgaridad. Bueno, el apóstol San Pablo dice, no se emborrachen con el vino. Hay personas que no creen esto en la iglesia todavía. Hay personas que creen que un vinito es bueno para la salud, porque el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, no tomes agua, sino vino para tu enfermedad. O sea, algunos no están muy convencidos de si el vino es malo. Y he escuchado muchas personas que dicen que tomas una copita de vino en la mañana es saludable. Sin embargo, aquí el apóstol San Pablo, dice la lección, está citando el libro de Proverbios, donde dice que no lo mires cuando rojee, porque al final, mis queridos hermanos, dice, morderá como serpiente. Mucha gente entra a veces en el vicio por querer complacer un día, en un momento, cierto deseo que tenían. Y el apóstol San Pablo claramente dice aquí, no se embriaguéis con vino, en lo cual no hay disolución. Lo que nos llama o le llama a la iglesia de Efesios es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo usted está lleno del Espíritu Santo? Usted no necesita vino. Usted lo que necesita, mis queridos hermanos, entonces que el Señor, ¿verdad? Lo llene del poder del Señor, del Espíritu de Dios. Y entonces dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, ¿verdad? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre en todo a Dios, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de un culto lleno de música, de alabanza, pero que glorifica a Dios. Mira, hablar de la música ahora, no habría tiempo, mi querido hermano, pero realmente una música que te eleva. Elena G. de White dice que si la música te lleva a buenos pensamientos, si la música te eleva a Dios, entonces esa música es una música espiritual. Ahora, claro, tú me vas a decir, no, el rap me eleva a Dios. Yo lo dudo mucho. El rock and roll me eleva a Dios. Yo no sé cómo eso puede ser, mi querido hermano, pero realmente la música es parte del culto. El cantar es parte de la adoración. Y el apóstol San Pablo termina aquí un llamado a los hermanos que en vez de vivir pensando en cosas banales, en corrupciones, en libertinaje, mejor se entreguen al Espíritu de Dios, donde hay sabiduría y donde el resultado de eso
mi querido hermano, será glorificar, cantar himnos espirituales, que por supuesto, si tenemos el Espíritu de Dios, esos signos van a ser inspirados por el Todopoderoso. Así que, mi querido hermano, esta lección ha sido una lección muy importante, donde el apóstol San Pablo deja claro qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hacen las personas que no tienen a Cristo, qué debemos hacer nosotros que amamos al Señor. Debemos hablar bien, tener cuidado con lo que decimos, tener cuidado con el libertinaje, tener cuidado con lo que vemos, lo que oímos, con las venidas del alma. Y Pablo llama a la iglesia de Efesios a vivir una vida de santidad llena del Espíritu Santo. Yo espero, mis queridos hermanos, que nosotros, con la ayuda de Dios, podamos primero hacer una reflexión, podamos nosotros hacer un autoexamen de cómo hablamos, qué hacemos, dónde vamos, qué oímos y sobre todo, mis queridos hermanos, cómo estamos aprovechando el tiempo. Yo espero, mis queridos hermanos, que el sábado, cuando llegues a la escuela o a la iglesia y llegue el tiempo de la escuela sabática, tú hayas realmente repasado esta lección de la escuela sabática. Esto es un simple repaso. Hay muchos mejores repasos que este. Pero mi querido hermano, allá hay muchos textos, muchas cosas que no se pueden tocar porque realmente tardaríamos horas de horas analizando las palabras, los textos que hemos leído en esta semana. Que Dios te bendiga. Realmente deseo que pases un feliz sábado y me gustaría finalizar leyéndote una cita del espíritu de profecía. Esta cita dice lo siguiente. Mira bien, esta es una cita muy interesante. Necesitamos leerla junta toda. Aquí dice, al mirarnos en el espejo divino, la ley de Dios, vemos el carácter excesivamente pecaminoso del pecado y nuestra propia condición perdida como transgresores. Es verdad, cuando nosotros nos miramos a través del espejo de Cristo, cuando nos contemplamos con su pureza, su santidad, su amor, nos damos cuenta que realmente somos muy malos. Pero la lección o la cita no termina ahí, gracias a Dios. Porque aquí dice, pero por el arrepentimiento y la fe somos justificados delante de Dios. Dios nos ofrece su perdón si nos arrepentimos de nuestra vida. Si al ver ese pecado excesivo le pedimos perdón a Dios y por la fe creemos en Él, Él nos justifica. Pero mira, no solamente nos justifica, dice, y por la gracia divina, capacitado para prestar obediencia a sus mandamientos. Esto para mí es la promesa más maravillosa que hay. Soy un pecador, me arrepiento, Dios me perdona, me acepta y ahora me da poder, Él me da poder para que viva una vida para honra y gloria de Él. ¡Qué bendición! Mi querido hermano, que el Señor te bendiga, que pases un feliz día de la preparación y que pases un feliz sábado. Nos vemos la próxima semana. Espero que estas citas que hemos compartido, tú las puedas leer y que realmente puedas analizarlas, meditarlas bien y con la ayuda del Señor ponerlas en práctica. Feliz día.